Hoy volvemos a escuchar a Ángela Aguilar, pero esta vez con una canción que seguramente conocemos todos en otra versión, en una versión a dúo, canción que se hizo inmensa en las voces de Yuridia y Ángela Aguilar. ¡Qué agonía! Y esto me interesa muchísimo porque cuando las canciones son preparadas para dueto y luego se tiene que hacer cargo un solo cantante, la interpretación y la exigencia vocal son completamente otras, así que me entusiasma. Otro tema a mencionar es que Ángela es coautora de esta canción y ella dijo, esto es para Yuridia. Cuando Yuridia la escucha, dice, no, esta canción es de Ángela. Entonces Ángela le dijo, hagámosla a dúo, pero miren cómo son las cosas, ahora le volvió esta canción a Ángela, la está cantando ella sola, así que no perdamos más tiempo y vamos derechísimo al video. Ya saben que vamos a evitar inconvenientes con derechos de autor segmentando y analizando el video poco a poco. El look de Ángela, chicos, qué hermosa que está. No solo la vestimenta, sino que el pelo, ella está radiante, esa sonrisa impresionante. La verdad no te olvidé, no te sigo queriendo. Es una canción que inicia bastante grave. No te olvidé. Está cantando un fa sostenido 3 y fíjense que ya se nota que está pesadito. No está en su tesitura, así en el rango que ella trabaja cómoda y la voz le brilla, pero fonó impecable, se escuchó muy bien. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Muy bien, utilizó recurso de breathy voice, un poquito de aire, porque eso nos ayuda en los graves a que no se escuchen caídos, que no se note, ¿no?, que estamos en la parte inferior de nuestro registro, y le quedó muy bien. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más haberme conformado a no tenerte a mi lado. Ha sido una absurda agonía. Bien, impecable, lo mismo, ¿no? La canción esta no tiene tanto movimiento, tanto matiz hasta que no llega al estribillo, que ahora sí se vienen unos agudos impecables. Y es lo que estamos esperando todos, me parece, ¿no? Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más amores como tú. Y sé, solo se vive una vez. Bien, acá sí estamos escuchando su voz brillando completamente, ¿no? Es la zona exacta de su rango donde brilla maravilloso. Se la escuchó completamente afinada. Acá sí no hubo aire al momento de cantar. Tenía cierre cordal completo. Y lo escuchamos un poquito exigido. Había un poquito más de presión subglótica, sí. Se escucha, ¿no?, un poquito más de fuerza de la necesaria. Y ella llega a estas notas bien. Esto es algo que quiero aclarar también. Porque muchas veces pasa que me dicen, Gabriel, estás criticando a Ángela que canta maravilloso. Le estás diciendo que tiene presión por demás, que está tensionando. Y cuando escuchás a Bad Bunny no dijiste nada de eso. Bueno, eso es lo que quiero aclarar. Cuando nosotros escuchamos un artista que canta tan bien, que tiene este tipo de instrumento y tiene algo para corregir, eso es lo que marcamos, ¿no? En ese caso lo mencionamos. No es que la estoy criticando por demás. A mí Ángela me encanta, chicos. Tiene un color de voz que me parece muy atractivo. Ella después puede tener elecciones a la hora de hacer arreglos en las canciones, algunas cosas agudas que quizá yo no comparto tanto, pero bueno, es parte de su sello. Pero bueno, quería mencionar eso, no es que no criticamos a algunos que puedan no cantar tan bien y a los que sí tienen buena técnica, sino que vemos alguna cosita para mejorar, ¿no? Y decimos, ¡ay, qué lástima que pasó esto! Solamente me queda rezar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Me encanta porque los coros le están haciendo la voz que haría Yuridia, ¿no? ¡Qué agonía! Y es necesario, ya era necesario en este momento. Hollywood Boy.
favor, la orquesta, lo que está sonando y la canción esta que es divina, ese arreglo de violines y las trompetas tiene una combinación que me fascina. Vuelvo un poquito, escuchamos eso y arranca Ángela. Si les gustan este tipo de video reacciones, déjenme un like, un comentario, un emoji de esa bailarina con vestidito rojo, como está Ángela ahora, para hacerme saber que llegaron hasta este momento del video. Miren qué lindo se escuchó ese agudo. Llega a tocar un do 5 en esa nota, en ese belting, ese pecho estirado, ¿no? Cuando decimos pecho estirado es supe, que está estirando la nota y no dice supe a. No lo pasa a la voz de cabeza, ¿sí? Lo mantiene en el pecho. Ese es el belting. Amores como tú. ¡Wow! ¡Qué lindo arreglito de pecho que hizo! Y acá en el final nos pudo dar este flip tan característico de ella. Una vez. Ese final, ¿no? Que lo pasa ahí, hay una desconexión. ¿Vuelvo y la escuchamos? Una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Impecable, chicos. Súper prolijito todo. Está en un vivo completamente, ¿no? No es una versión estudio. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Me podrían prender las luces, por favor? Quiero verlos cantar esta última parte. ¡Muchas gracias! Impresionante la cantidad de gente que hay también ahí, ¿eh? Tremendo, tremendo este anfiteatro. Otra cosa que tenía esta canción es que en algún momento, con Ángela sabemos que hay gente que la ama y gente que no la quiere. Y se había generado un rumor de que, no me acuerdo si era Adele o quién, la había demandado por algo de plagio en esta canción. Y resulta que había sido un rumor, justamente. No llegó a ningún lado, pero lo escuché replicar muchas veces. Por eso, chicos, vamos a fuentes seguras. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más amores como tú. Solo se vive una vez. Cómo me gusta ese llantito que hace, ese dolorcito que hace en este arreglo. Hoy sé. Me encanta, me encanta. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Bien, me gustó que cambió, me sorprendió ahí en el arreglito. Y en esta segunda parte lo escuché mucho más liberado, ¿no? No estuvo tan apretado, está más cómoda. Lo escuché sin tensiones, me gustó mucho más esta segunda parte. La tiene clarísima, chicos. Una presencia absoluta. Me encanta. Muy bien, dándole lugar a la banda. Al maestro. Impecable, chicos. Me encanta. Esta canción igual me encanta. Ya no soy tan parcial de entrada porque amo a Yuridia también y me gustó mucho esta colaboración. Es una de esas que tengo en la playlist y me gustó. Y aquí ha terminado la video reacción a Ángela, que me la estuvieron pidiendo estos días. Ya saben que si quieren que reaccione a cualquier artista, los estoy leyendo en comentarios. No se vayan sin antes dejarme su like y suscribirse dándole clic al botón que dice suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Vayan a seguirme a redes sociales si tienen tiempo y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.